de porcentaje de denuncias, Teo, en cuanto a la aplicación de la ordenanza? ¿Hay más denuncias ahora de ruidos que hace 5 años? ¿Ha incrementado la sensibilidad acústica mucho? Bueno, mira, el primer ponente comentaba que cuál era la percepción del ruido entre vecinos. Yo lo que me he dado cuenta, nosotros no hemos hecho estadísticas exactamente de cuántas son las reclamaciones que hay respecto a otros años. Sí que no tenemos estadísticas específicas, exactas, pero sí que la percepción que tengo yo es que cada vez hay más denuncias. Y sobre todo lo que está incrementándose mucho son las denuncias entre vecinos. Y el ruido entre vecinos es un ruido que la Administración no tiene elementos de lucha, tantos como en una actividad sometida a una licencia a la que les puedes someter a una serie de correcciones. En la Administración, cuando por ejemplo, nosotros que recibimos muchísimas reclamaciones por ruido que hace el vecino de arriba, el vecino de abajo, que pone la radio a las 3 de la mañana, que mueve muebles, etcétera, la Administración no puede poner medidas correctoras relacionadas con estos elementos. En todo caso, podemos hacer labor de mediación, que es complicado, porque siempre yo digo que lo primero que tendría que hacerse es resolverse estas cuestiones en el marco de la Ley de Propiedad Horizontal, que bueno, se supone que si se ha llegado a la Administración es porque esto no ha surtido efecto. Pero lo único que puede hacer la Administración o lo único que hacemos en el Ayuntamiento de Madrid es ejercer la potestad sancionadora. Es decir, pues lo que comentabas tú ahora en la última diapositiva sobre ruidos provenientes de un vecino, pues que pone el aire acondicionado. Bueno, el aire acondicionado todavía está sometido, el aire acondicionado sí que está sometido a licencia municipal si está situado en la condensadora en fachada. Y ahí sí que podemos nosotros, de alguna manera, ejercer la potestad de corregir. Pero en esos casos en los que hemos dicho, pues incluso, como habéis oído en los medios de comunicación, pues por gente que está ensayando con instrumentos musicales, en este sentido solo podemos intervenir ejerciendo la potestad sancionadora. Y en este caso, en el Ayuntamiento de Madrid, evidentemente, dado que esos comportamientos son con una incertidumbre en el tiempo, es decir, no sabes exactamente cuándo puedes hacer, no puedes desplazar un inspector o un técnico para que esté pendiente con el sonómetro hasta que se produce el ruido. En esos casos la labor de la Policía Municipal es imprescindible. Es decir, cuando se está ejerciendo, pues, por ejemplo, una fiesta, una de las reclamaciones más habituales que tenemos son de fiestas en domicilios. Cuando se está produciendo una fiesta, evidentemente se supone que el damnificado lo primero que hace es decirle a su vecino que, oye, que me estás molestando, que son las 3 de la mañana y que me están entrando en mi casa 60 decibelios. Bueno, no se lo va a decir así, pero el problema está en que luego medimos y vemos que son 60. Y si en ese caso el que está haciendo la fiesta no la interrumpe, pues evidentemente llamará a la Policía Municipal, que desplazará una dotación provista de sonómetros, que realizaremos la medición, se levantará un acta de medición de ruidos, que llegará a mi servicio, haremos la evaluación y se iniciaría un procedimiento sancionador. Esos dos casos Bueno, comentaros que las sanciones del Ayuntamiento, en función de si la falta es leve, grave o muy grave, pues son cuantiosas. Más de 6 decibelios, creo recordar, que son a partir de 12.000 euros, sobre todo en actividades de pública concurrencia, porque no creo que a un vecino, porque pasen 45 decibelios, le ponéis una sanción de 12.000 euros, ¿no? A ver, son distintas la graduación en el caso de actividades que en el caso de comportamientos vecinales. Pero efectivamente, para actividades, a partir de 7 decibelios de superación de los límites en horario nocturno, la cuantía de las sanciones por encima de los 12.000 euros. Eso está también establecido en la ley del ruido. No está consignado cuánto es la superación, pero sí que una infracción muy grave está consignada como que lleva aparejado una cuantía de sanción superior a 12.000 euros. Así que el ahorro energético es importante, pero el elemento acústico también, porque supone un ahorro de una posible multa o una sanción. Así que ojo con el tema de acústica, que también económicamente puede ser un palo. ¿Más preguntas? Sí. Sí, quería consultaros. Me parece que en 2 presentaciones se ha tocado un poco el tema de aislamiento en suelos.
sobre todo en casos de rehabilitación, pero vamos, quería si a través de experiencia o de estudios técnicos había alguna solución así adecuada para cuando no hay un suelo técnico, cuando es una solución constructiva más compacta. Bueno, puede comentarte Teresa, en la propia guía, en el catálogo de elementos constructivos, tienes un montón de soluciones constructivas para aportar a ruido e impacto una mejora y a ruido aéreo. Hay datos de mejora a ruido aéreo y a ruido e impacto. De hecho, hay 3 materiales, el poliestireno elastificado, el polietileno reticulado y el extrusionado, y las lanas minerales. Esos productos están tipificados con sus mejoras y sus ganancias al aplicar cada uno de ellos, y luego en el mercado hay otros que también pueden aplicarse para suelos flotantes, aglomerados de poliuretano con ciertas densidades y espesores, en fin, hay un montón de soluciones y sistemas constructivos. ¿Cuál veíais más adecuado, sobre todo en los temas de vivienda, para aislamiento entre unas viviendas y otras? Depende del nivel de ruido que quieras aislar. Los polietilenos suelen ser más finos, suelen ser láminas de 5 o 10 milímetros y tienen menos aislamiento que, por ejemplo, los paneles más grandes, de más espesor, que puede ser pues, el poliestireno elastificado, la lana mineral, que pues, son 2-3 centímetros. En función de... como una guía puedes coger el catálogo de elementos constructivos donde están las mejoras a ruido de impactos y ruido aéreo. Y entonces, en la práctica, si se había llevado a cabo y tuvierais constancia alguno de vosotros. Pues bueno, te puedo contar que en la mayoría de los casos están poniendo polietilenos de 5 milímetros. En la mayoría de los casos. Pero bueno, esta semana he estado visitando una obra donde se ha puesto un aglomerado de 60 kilos metro cúbico de densidad y 8 milímetros de espesor, con una lámina por encima y luego el mortero. Y se espera que la reducción acústica esté en torno a los 30 decibelios a ruido de impacto. Todavía no se han hecho ensayos, pero bueno, pues están ellos. En la mayoría de los casos, ya te digo que polietileno reticulado es lo más cómodo a la hora de instalar. Tiene como, en fin, si lo comparas en cuanto a rendimiento, es mejor las lanas minerales, para mi gusto, y los poliestirenos elastificados, pero tiene como ventaja su fácil colocación puesta en obra, con lo cual, bueno, pues si el rendimiento es suficiente, pues lo colocas. Si quieres más, puedes ir a otra solución. Bueno, gracias. Nada. Sí. Pues en esos casos, el de menor espesor es el polietileno, claro, pues son 5 milímetros. Que puedes hacer, quitar alguna capa de algún recrecido y entonces ganar espesor en ese margen que tienes. Claro, o sea, colocar un pavimento sobre un pavimento, colocar un suelo flotante sobre el pavimento ya existente implica, pues eso, rebajar las puertas, los rodapiés, pues los desniveles que salen. Entonces, si puedes eliminar alguna capa de recrecido que haya, pues a lo mejor ahí cabe esa solución. Yo te recomendaría de todas maneras, en el catálogo de elementos constructivos, aparecen dentro de lo que es el polietileno, aparecen 3 espesores, 3, 5 y 10 milímetros. Yo no te recomiendo que pongas el de 3, pero es porque en obra hay muchas imperfecciones, hay piedras, hay restos de ladrillos, hay muchas impurezas que si tú no lo barres perfectamente y tienes algún elemento punzante, el de 3 milímetros va a quedar punzado y el rendimiento va a ser muy malo. Entonces, el de 5 milímetros sería al menos el que yo te recomendaría. A partir de ahí ya tienes soluciones en el mercado. También te puedo decir que los espesores que se están utilizando en la losa o en el mortero pues no son de 4 o 5 centímetros, porque cuando tienes instalaciones pues se pueden incrementar hasta 8 o 9 centímetros de espesor. O sea que, bueno, pues hay que adecuarse un poco a lo que cada uno proyecta y por dónde lo pasa. Perdón, ¿hay alguna normativa que controle o regule el ruido que generan los aparatos de aire acondicionado o las bombas de calor? Te ha tocado. ¿Alguna normativa que regule los aparatos de aire acondicionado? ¿O qué se puede hacer con eso? Porque normalmente... El ruido de los equipos de aire acondicionado. A ver, los equipos de aire acondicionado en la ciudad de Madrid tienen que cumplir dos normativas. Por un lado está la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano, ¿vale? Que en el artículo 32 establece las distancias a los huecos. Sí. Y en función del caudal que emite al exterior el aire acondicionado, tendrá que situarse en cubierta del edificio
siempre y cuando el caudal sea superior a 1 metro cúbico por segundo, ¿de acuerdo? Y luego, si es inferior a 1 metro cúbico por segundo, tiene que tener una serie de distancias con respecto a los huecos superiores y al mismo nivel, ¿de acuerdo? Porque el aire acondicionado… Y luego, los que están a cubierta, si el caudal es superior a 1 metro cúbico por segundo, tiene que situarse cubierta de forma que el punto de salida esté situado más elevado, 1 metro más elevado que cualquier edificio, el propio o los circundantes, en un radio de 15 metros. Vale, nos hemos encontrado con problemas, por ejemplo, en rehabilitaciones últimamente, incluso en edificios importantes, en los que se ha hecho una gran inversión, como comentabas tú antes, y no se ha tenido en cuenta determinadas ordenanzas municipales. Y previas a las concesiones de la licencia de funcionamiento de primera ocupación, en determinados casos nosotros intervenimos para realizar las inspecciones. Y las inspecciones nuestras van encaminadas a comprobar el cumplimiento de las normativas municipales y, entre otras, esta Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano que es referido en cuanto a aire acondicionado o extracciones de ventilación forzada. Y además debe cumplir los límites de transmisión sonora establecidos en el artículo 15 para transmisión sonora al exterior y en el artículo 16 en locales colindantes. Esa es la normativa que tiene que cumplir. Y yo sobre eso sí que haría mucha incidencia porque nos hemos encontrado con casos en los que ahora la solución para resolverlo, tenemos un caso concreto de un edificio que se ha ido rehabilitado, que era una fábrica y que una fundación pues lo ha rehabilitado y que es una fábrica que queda por debajo de los edificios colindantes. Entonces, la solución que tienen que adoptar para el cumplimiento de ese artículo, el 32 de la OJMAU, que os he comentado, pues es complicado. Si desde el principio a lo mejor lo hubieran tenido en cuenta, hubiera sido posible otras soluciones pues más económicas probablemente. Entonces, por ejemplo, si una persona trabaja en una oficina, que es mi caso, ¿no? Que trabajo en la administración pública, y el conducto del aire acondicionado hace un ruido tremendo que o lo tienes que apagar y te mueres de calor o lo enciendes y el ruido es realmente insoportable. ¿Eso es denunciable? ¿Se puede denunciar eso o no? No he entendido muy bien. No has entendido. Mira, yo trabajo en una oficina y entonces cuando pones el aire acondicionado, el conducto, digamos, del aire acondicionado produce un ruido tremendo, con lo cual lo tienes que apagar para poder trabajar cómodamente. ¿Eso es denunciable? O sea, yo podría, por ejemplo, denunciar ese hecho de que no se está respetando, digamos, la comodidad, ¿no? Acústica, no sé cómo explicarlo. Yo creo que la CAT va más relacionada por las actividades, el ruido de actividades a otras estancias. En el mismo… Pero tienes la ley del ruido y el Real Decreto 1367, en donde vienen los niveles que tú puedes soportar en los recintos interiores debido a instalaciones. Con lo cual, yo he medido en muchos casos climatización producida en oficinas, que por cierto, no sé lo que aprecias el trabajo, pero denunciar a tu jefe por eso habrá que negociar, habrá que negociar. Y sí es cierto que el nivel de ruido si estás cerca además de la unidad interior, el caudal es muy elevado, las turbulencias son elevadas y claro, pues tú tienes ya un ruido elevado, pues seguramente vas a superarlos. Y luego hay un Real Decreto de la salud de los trabajadores y tal, que no sé si ese te podría afectar también, pero vamos, yo considero que en cualquiera de los casos sí podría realizarse alguna medición y pues, el responsable de la seguridad en riesgos laborales de tu empresa, en fin, denunciarlo de alguna forma o contratar los servicios de alguna persona que pueda realizar esas mediciones. Vale, perfecto. En ese caso, como dice Alejandro, está más relacionado con la salud en el trabajo que en otra cuestión. Nosotros las cuestiones que estamos midiendo es cuando el perjudicado es un tercero. La reclamación, de todos modos, a nosotros nos llegan reclamaciones de todo tipo y clase, y todas las atendemos. En esos casos en los que el protocolo de la CAT establece que si las mediciones se tienen que hacer a 1,5 metros de distancia del límite de la propiedad, ¿de acuerdo? Sí, entonces, el límite de transmisión sonora al exterior tiene que cumplir
pues eso, los límites establecidos en la OPCAT, si es al medio ambiente exterior, como hemos dicho, el artículo 15, y las mediciones en esos casos se hacen a 1,5, pero por lo que me estás comentando es otra cuestión. No, es que yo hablaba de dos casos. Primero, lo que son los aparatos de aire acondicionado que todo el mundo tiene fuera o en los patios, y también hablaba del caso de ruido también interior, ¿no? Son dos casos diferentes. El caso exterior sí puede venir contemplado o por la Ley del Ruido, el Real Decreto 1367, o por la APCAT, porque hay algunas poblaciones que no tienen desarrollada quizás la normativa de forma adecuada, pero la Ley del Ruido sí te ampara. Y en cuanto a los niveles de ruido interiores, pues eso, un Real Decreto de Salud Laboral o bien la propia Ley del Ruido, el Real Decreto que te he comentado. Sobre esto os puedo comentar un caso muy curioso que nos ocurre. Nosotros recibimos reclamaciones, como ya os he dicho, muy variopintas, porque todo el mundo tiene problemas de ruidos. Bueno, todo el mundo no, pero vamos, siempre conocemos a alguien que tiene problemas de ruido. Una cuestión que se da con determinada frecuencia es que un vecino ponga una reclamación sobre un ascensor de su propia comunidad de vecinos o el cierre, como comentabas antes, de un garaje. ¿Qué ocurre? Nosotros llega esta reclamación, vamos, medimos, comprobamos que cumpla la normativa. Si no cumple, se inicia el expediente administrativo. El expediente administrativo lleva aparejado unas medidas correctoras. Se le requieren las medidas correctoras, en este caso a la comunidad de vecinos. En ocasiones, el inventar un problema de ruidos de un ascensor o incluso de una caldera comunitaria, pues lleva aparejado también un coste económico. Nos ocurre a veces que el propio reclamante, posteriormente, pues probablemente por la presión del resto de vecinos, y pues retira esta denuncia, retira la reclamación, porque pues como os he comentado, o sea, la presión que tienen los vecinos sobre esta persona para decir, oye, que estamos ahora, vamos a tener que poner una derrama en la comunidad para que tú te encuentres con tus niveles de confort. Quiero decir con esto que a veces ocurre estas cuestiones, que tenemos problemas de ruidos puntuales en una comunidad de vecinos y que tenemos que archivar estas actuaciones porque el propio vecino retira la denuncia. Es decir, si lo que hablábamos antes, un poquito con el ruido vecinal. Yo, para poder hacer una medición en una vivienda, tengo que pedir el permiso al titular de la vivienda. Ya sabéis que la inviolabilidad del domicilio es un derecho consagrado en la Constitución. Si no me permite el acceso el ciudadano a su vivienda, yo no puedo comprobar si se cumplen los límites o no. Con lo cual, el procedimiento administrativo, en este caso el expediente, se tiene que archivar por eso. Si la otra persona, nosotros a veces intuimos que o bien han corregido y con eso les puede llegar, o a veces pues ha habido pues eso, presión del resto de vecinos diciéndoles que retiren la denuncia. ¿De acuerdo? Pero incluso ya os digo que en esos casos, en las instalaciones generales normalmente están también sometidas a licencia, sí que podemos corregir, y que a veces se dan en circunstancias paradójicas como es la que os acabo de contar. ¿Alguna pregunta más? Sí, los equipos de medición. Vamos, te lo digo yo, que comparo con ellos, estoy con ellos luchando entre comillas, pero vamos, respóndelo tú. Si necesitan unas verificaciones periódicas anuales y cuenta con que el ayuntamiento las va a tener. O sea, a lo mejor una empresa privada puede que se le haya olvidado, que no lo tenga, pero cuenta con que sí, que el Ayuntamiento de Madrid va a tener las acreditaciones de todos los equipos al día. ¿Solo del Ayuntamiento de Madrid o de todos los ayuntamientos? Hombre, si están haciendo inspecciones, cualquier equipo de inspección tiene que tener la acreditación. Se revisan anualmente y debe ir acompañado, si te lo piden, del certificado de calibración y verificación periódica. Antes en la exposición lo comentaba, los sonómetros y los calibradores, la instrumentación acústica, tiene que tener legislativamente, por normativa, tiene que tener una aprobación del modelo, tiene que tener una verificación primitiva y luego todos los años tiene que pasar una verificación periódica.
Evidentemente, nosotros, la Administración, llevamos el control de todos los aparatos, de todos los sonómetros que utilizamos en la ciudad de Madrid y esas cosas no se nos escapan. Otras cosas pueden ser, pero eso en concreto, la verificación, la realizamos periódicamente. O sea, tenemos una base de datos en las que en cuanto falta un determinado tiempo, pues ya los llevamos a verificar a los laboratorios homologados. Una pregunta más por aquí. Sí, la comunidad de vecinos se puede oponer a la instalación de una máquina de aire acondicionado en la azotea, por ejemplo, de un local comercial que está abajo, en planta baja, y el ayuntamiento exige ponerlo en la terraza, ¿no? Vamos a ver, la comunidad de propietarios, yo no conozco muy bien tampoco exactamente la ley, yo soy técnico, tampoco soy jurídico, la ley de propiedad horizontal y esto, evidentemente por estatutos, pero yo por lo que más o menos leo, eso requiere cuando tiene que sufrir, cuando hay un cambio, digamos, o una modificación en la fachada, tiene que llevar un acuerdo de junta, creo que es por unanimidad. ¿Qué nos ocurre? Muchas veces nosotros, como os he comentado, otra de las cuestiones que controlamos en mi servicio es la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano. Y en concreto también, pues, por ejemplo, las cuestiones de la evacuación de las chimeneas de las actividades. Y además, en consonancia con lo que hablábamos antes del aire acondicionado, las chimeneas también, por nuestra norma ambiental, pues tiene que tener una altura respecto a los edificios colindantes. A veces ocurre que las actividades se implantan o bien porque ha habido una reclamación posterior, aunque sea una licencia antigua, y se observa que carece de esta chimenea o que la chimenea no cumple con la altura reglamentaria. En ese caso tenemos que requerir la medida correctora y en ese caso la actividad tiene que solicitar a la comunidad de vecinos la instalación de esta chimenea. ¿Qué nos ocurre? Que muchas veces la comunidad de vecinos se niega. En esos casos tienen que recurrir a la vía civil las actividades y las sentencias que tenemos a veces le dan la razón a los titulares en cuanto a que tiene una servidumbre y otras veces, por cuestiones judiciales que a mí se me escapan, pues el juez le dice que no pueden tocar la fachada. Lo mismo ocurre pues, con un taller, por ejemplo, un taller que tiene que tener una ventilación, un taller mecánico que tiene que tener una ventilación forzada de los sistemas para liberar el monóxido de carbono. Lo mismo, o sea, requieren ahí la autorización de los vecinos y de la Junta Vecinal, de la comunidad de propietarios, y en estos casos, si se opone la comunidad de propietarios, tienen que acudir a la vía civil. Pero, desde luego, la vía administrativa, en este caso, se supedita a la judicial. Bueno, una jornada intensa. Yo además voy un poco apurado porque tengo que coger el tren ahora, así que tengo que salir disparado. Si queréis continuar, continuáis vosotros, pero bueno, a mí me tendréis que disculpar porque ya tengo que marchar. Si no continuáis, que parece que no hay más preguntas, pues agradecer, pues en primer lugar al colegio, porque yo como representante del colegio, pues a la institución como colegio, el que haya realizado esta jornada acústica, que nunca habíamos hecho en el Día Internacional contra el Ruido, una jornada en el propio colegio. Así que yo estoy encantado de la sensibilidad actual del colegio respecto a estos temas. Por supuesto, agradecer a todos los participantes, ponentes en esta mesa, porque gracias a ellos cada día nos abren los ojos y en este caso los oídos al mundo de la acústica, que a veces lo tenemos un poco abandonados. Y por supuesto a vosotros, porque con vísperas de Superpuente no sé qué hacéis aquí. O sea que agradeceros vuestro esfuerzo y vuestro tiempo por asistir a esta jornada. Así que ya hasta la próxima, os mantendremos informados. Venga, muchas gracias.